Dada la función f de x igual a x por e elevado a x, estúdiala completamente. Hay el dominio, continuidad, derivabilidad, corte con los ejes, signo de la función, simetrías, asíntotas, monotonía, extremos relativos, curvatura y puntos de inflexión. Representa la función de forma aproximada. Estas funciones exponenciales a menudo son más fáciles de representar que las funciones racionales. En fin, son tan fáciles de representar como las polinómicas, diría. Quizá lo más delicado o lo novedoso de estas funciones es el cálculo de las asíntotas. Ya lo veremos. Empezamos calculando el dominio de la función. Esta función es continua en todo R, ¿verdad? La x no está en ningún denominador, no hay raíces de índice par, no hay logaritmos. Por tanto, es continua en todo R, el dominio es todo R. Una vez estudiamos una función, la raíz cúbica de x, que era continua en todo R, pero no era derivable en todo R. Esta sí que lo es. Aquella función lo que pasaba es que tenía una tangente vertical en x igual a 0. Esta no tiene nada extraño, por tanto es derivable en todo R. En fin, como las funciones polinómicas, ¿verdad? Pasamos a hallar ahora los cortes con los ejes. Primero con el eje de las abscisas. Son de la forma x0, es decir, números x cuya imagen es 0. Por tanto, tengo que igualar a 0 la función para ver que x cumple en esta igualdad. X por elevado a x igual a 0, resuelvo esta ecuación. Un producto es igual a 0 cuando algún factor es igual a 0. Elevado a x siempre es mayor que 0, ¿verdad? Por tanto, x igual a 0 es la única solución. El 0, 0 es el único punto de corte con el eje de abscisas. Marcamos en verde, como hacemos siempre, los puntos importantes. El corte con el eje de las ordenadas es muy fácil, siempre consiste en hallar la imagen del 0. Son los puntos 0 y. La imagen del 0 es 0, claro, el mismo punto que antes obtuve. Dejo el signo de la función para más adelante. Pasemos a las simetrías. Como sabéis, consiste en cambiar la x por menos x y ver qué ocurre. Si es igual a f de x o es igual a menos f de x, o lo más probable que no sea igual a nada de esas dos cosas. Cambiamos x por menos x y esto no es igual, es distinto de f de x, por supuesto. También es distinto de menos f de x. Así que no hay simetrías. Pasemos a las asíntotas, quizá lo más delicado del ejercicio. Asíntotas verticales no puede tener, porque la función es continua en todo R. Vamos en busca de asíntotas horizontales. Son de la forma igual a b, donde b es el límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito. Es que puede haber asíntota horizontal en el más infinito y no haya en el menos infinito y al revés. De la función, ¿no? De la f. Cuando x es muy grande, tengo más infinito por e elevado a más infinito. Esto es más infinito. Luego no hay asíntota horizontal en más infinito. Y en el menos infinito, y esto es lo curioso, sí que va a haber. ¿Cómo se hallan estos límites? ¿Os acordáis? Cambiamos x por menos x y hacemos tender la x a más infinito. Me queda entonces menos x por elevado a menos x. Al cambiar x por un número muy grande, tengo una indeterminación del tipo infinito por 0. La voy a resolver de la siguiente manera, escribiendo menos x partido de elevado a x. Ahora es una indeterminación del tipo infinito partido infinito. Puedo aplicar la regla del L'Hopital y hallar un nuevo límite donde en el numerador pongo la derivada de menos x, menos 1, y en el denominador la derivada de elevado a x, que es elevado a x. Si hacemos tender la x a más infinito, veis que esto tiende a 0. Resulta que sí que hay una asíntota horizontal en el menos infinito y es la recta igual a 0, es decir, el eje de abscisas. Asíntota horizontal en menos infinito. Pero igual estáis pensando que puede haber asíntota oblicua en el más infinito. Vamos a verlo.
En caso de haberlo, será una recta de la forma igual a mx más n. Pero para saber si hay o no hay, tenemos que hallar el límite cuando x tiende a más infinito, ahora sí solamente más infinito, de la función partido de x, y que este límite nos dé un número finito distinto de 0. Y será entonces la m, ¿verdad? La función f es x por e elevado a x. Al dividirlo entre x, pues se va la x con la x, y al cambiar la x por más infinito nos va a dar más infinito. O no hay asíntota oblicua en más infinito. A la hora de hacer la gráfica será muy importante esta información, y es que hay una asíntota horizontal en el eje de abscisas, pero en menos infinito solamente. Mirad, voy a estudiar ahora el signo de la función, la monotonía, es decir, crece y decrece, y la curvatura. Quiero que os deis cuenta de la similitud. Para estudiar el signo de f, lo que hay que hacer es ver cuando la f de x es mayor que 0, igual a 0, menor que 0. Para estudiar la monotonía y extremos, lo que hay que hacer es lo mismo, pero con la función primera derivada, ¿verdad? Mayor que 0 crece, igual a 0 punto crítico, posible extremo, menor que 0 la función decrece. Y para estudiar la curvatura, repetimos todo con la función segunda derivada. Cuando es mayor que 0, la función es cóncava hacia arriba, igual a 0 posible punto de inflexión, menor que 0, la función es cóncava hacia abajo. Pues veamos cada cosa. Como sabéis, para resolver esto, lo que se hace es ver primero cuando es igual a 0, pero eso ya se hace cuando hallamos los puntos de corte con el eje de abscisas. Vimos que la solución era 0. Representamos el 0. También hay que colocar aquí los puntos donde haya asíntota vertical, pero aquí no hay asíntotas verticales, es continua siempre, luego es más fácil. Miramos el signo para los números que son menores que 0, como pues eligiendo un número cualquiera de esta semirrecta, por ejemplo el menos 1, y vemos que la imagen de menos 1, que es positiva o negativa. Piensa que e elevado a algo siempre es positivo, este número va a dar negativo. Las imágenes de números menores que 0 son negativas. Si cogemos un número a la derecha del 0, por ejemplo el 1, vemos que la imagen del 1 es 1 por e elevado a 1 mayor que 0. Los números mayores que 0 tienen imagen positiva. La función es positiva si x pertenece al intervalo abierto 0 más infinito. La función es negativa si x es menor que 0, es decir, desde menos infinito hasta el 0 abierto. Pasemos a estudiar la monotonía y los extremos relativos, es decir, resolver todo esto. Necesito la función primera derivada. La función está aquí, derivamos. Es más fácil casi que una racional. Derivada del producto, derivar el primero, 1 por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo, que es elevado a x. Saco factor común elevado a x y esta es la expresión de la primera derivada. ¿Qué hacemos ahora? Pues ver cuándo es 0, cuando hay puntos críticos, cuando la recta tangente es horizontal. Esta función es sencilla de calcular porque un producto es 0 si alguno de los factores es 0. Es decir, si x más 1 es igual a 0, es decir, x igual a menos 1, o bien elevado a x es igual a 0, pero elevado a x siempre es mayor que 0. ¿De acuerdo? Si alguien intenta resolver esta ecuación, le va a dar x igual al logaritmo neperiano de 0, que no existe, ¿no? Y es que, como he dicho antes, elevado a x siempre es mayor que 0. Un único punto crítico. Lo representamos. En este punto la primera derivada es 0. Será un máximo, será un mínimo. Lo puedo hacer con ayuda de la segunda derivada o más cómodamente ver lo que pasa alrededor de este punto crítico. Y de paso estudiamos la monotonía en cada semirrecta. A la derecha de menos 1 la función crece o decrece. Pues veamos lo que pasa en cualquier punto de esa semirrecta. La derivada en menos 2 es, cambiamos la x por menos 2 y me queda menos 1 por e elevado a menos 2, un número negativo. Por tanto, para menores de menos 1 la función está decreciendo. Tomamos un número a la derecha de menos 1, el más cómodo es 0, y vemos que la derivada en el 0 es
1 por elevado a 0, que es 1 mayor que 0. Por cierto, en el 0 la recta tangente tiene pendiente 1, ¿no? La curva está creciendo a una velocidad de 1 unidad. La función tiene esta forma: decreciente desde menos infinito hasta el menos 1, creciente del menos 1 al más infinito. En el menos 1, por tanto, hay un mínimo relativo. Y lo será absoluto también, porque como es continua en todo R, contestemos correctamente. F es decreciente si x pertenece al intervalo menos infinito menos 1 abierto. F es creciente si x pertenece al intervalo abierto menos 1 más infinito. En x igual a menos 1 hay un punto crítico y alrededor de x igual a menos 1 la curva pasa de ser decreciente a ser creciente. Luego hay un mínimo relativo en x igual a menos 1 y vale por la imagen de menos 1. Cambiamos la x por menos 1 y tenemos menos 1 por e elevado a menos 1, es decir, menos 1 partido de e. Tenemos un mínimo relativo en el punto menos 1 partido de e. Y para hacernos una idea de qué número es aproximadamente, ese menos 1 menos 0,36. Será un punto muy importante a la hora de hacer la gráfica. Pasemos por último a estudiar la curvatura y puntos de inflexión, es decir, ver cuándo es mayor, igual o menor que 0 la segunda derivada. Hay que hallar la función segunda derivada. Aquí está la primera, derivamos otra vez. Mucho más fácil que no hallar la segunda derivada de una función racional. Observa, derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más x más 1 por la derivada del elevado de x, que es elevado de x. Saco factor común elevado de x y tengo dentro del paréntesis 1 más x más 1, es decir, x más 2. X más 2 por elevado de x es la función segunda derivada. Vamos a ver cuándo la segunda derivada es igual a 0, mayor, menor que 0. Empezamos viendo cuándo es igual a 0, hallando los candidatos a puntos de inflexión. Esta ecuación se resuelve muy fácil porque un producto es 0 cuando alguno de los factores es 0, es decir, x más 2 es igual a 0, x igual a menos 2, o bien elevado de x igual a 0, y como sabéis eso no puede pasar, igual que antes. El único punto de derivada segunda nula es el menos 2, candidato a punto de inflexión. Estudiemos la curvatura alrededor de menos 2. Para menores de menos 2, por ejemplo, para el menos 3, la segunda derivada, ¿qué signo tiene? Veo que tengo menos 3 más 2 es menos 1, me va a quedar menos 1 por elevado a menos 3. Este número es negativo, la función es cóncava hacia abajo. Cogemos ahora, por ejemplo, el 0 y la segunda derivada en el 0 es 2 por elevado a 0, es decir, 2 mayor que 0 es cóncava hacia arriba. Desde menos infinito hasta menos 2 abierto es cóncava hacia abajo, desde menos 2 abierto a más infinito es cóncava hacia arriba. En el menos 2 no hay asinto vertical, en el menos 2 era un punto de derivada segunda nula y pasa de cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba, luego menos 2 hay un punto de inflexión. Esta vez no voy a escribir todo lo que aquí pone, simplemente voy a hallar la imagen de menos 2 y ya está. Tenemos un punto de inflexión en el menos 2, imagen de menos 2. Donde se halla la imagen, a veces os liáis. Se halla pues donde se hallan todos los puntos de la curva, ¿no? En la función que me dan. La imagen de menos 2 es menos 2 por e elevado a menos 2, es decir, menos 2 partido de e al cuadrado, que con decimales me queda menos 2 y la imagen de menos 2 es aproximadamente menos 0,27, un poquito más del mínimo que tengo aquí. Pasemos a hacer la gráfica de la función. Me fijo en los puntos, veo que 0, 0 es el punto de corte con el eje de abscisas y de ordenadas también, que la recta igual a 0, es decir, el eje de abscisas es una asíntota horizontal en el menos infinito,
Este punto es un mínimo, es decir, cuando la x es menos 1. Tengo que colocar también el menos 2. Las imágenes son números muy pequeños. Vamos a considerar que aquí está el menos 0,36, que es el mínimo absoluto de la gráfica. Y aquí, por ejemplo, un poco más arriba está el menos 0,27, que es donde está el punto de inflexión. Es decir, podría hacer algo así y tener ya este punto y este. Pasa por el 0, 0 y poco más, ¿no? No tenemos más información. No hay asíntotas verticales. Tenemos 3 puntos, este punto de inflexión, este un mínimo relativo, es decir, hace así, y el 0, 0, punto de corte con el eje de abscisas y de ordenadas. Y por supuesto, muy importante, la asíntota horizontal en el menos infinito, el eje de abscisas. La curva viene por aquí abajo, claro, porque si no cortaría el eje de abscisas, pese a que la función es continua siempre. Viene por aquí decreciendo, decreciendo, decreciendo de forma cóncava hacia abajo hasta llegar al punto de inflexión. Este pasa a ser cóncavo hacia arriba, llega al mínimo relativo que está aquí, empieza a crecer, pasa por el 0, 0 y sigue creciendo cóncavo hacia arriba y sin asíntota vertical ni oblicua. Esta es la gráfica de la función. Vamos a ver ahora con el derive y también con Google la gráfica de la función. Aquí tenemos la función, pulsamos representar y observa cómo se parece a lo que hemos representado. La escala de las síes yo la he hecho mayor, puedo hacerlo aquí mayor también, ¿verdad? Se parecerá más a lo que yo he hecho. Asíntota horizontal en el menos infinito, el eje de abscisas, en el menos 2 el punto de inflexión, en el menos 1 el mínimo relativo y absoluto, pasa por el 0, 0 y crece, crece, crece. Qué fácil deriva derive. Aquí tenéis la primera derivada y luego derivo la primera derivada y tengo la segunda derivada. Vamos a ver el Google. Accedemos a Internet. Bueno, esta es la página de mi instituto. Estáis viendo aquí la emisión del programa de radio en directo que hemos hecho hoy. Vamos a Google y escribimos la función igual a x y la función exponencial. La función exponencial, pues supongo que entenderá xp x. Efectivamente, ya tenemos aquí. Mira la gráfica. Claro, está tan cerca que no vemos que aquí hay un mínimo. Hay que cambiar el zoom. Hay que cambiar la escala en definitiva. Hacerlo más pequeño, ¿no? Ahora sí estáis viendo la forma de la curva como tiene una asíntota horizontal para x muy negativa. Decrece, 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 punto de inflexión, mínimo relativo y absoluto, creciente, 0, 0, crece ahora muy rápido. El ejercicio está resuelto.